Leemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10. Bienaventurado, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, ahora ponemos esta enseñanza de tu palabra en tus manos para que podamos sacar provecho de ella, Señor, y de esta manera crecer en el conocimiento tuyo, ser maduros en ti, Señor, y aprender a afianzar nuestras vidas en ti. Señor, que seamos realmente hijos tuyos, que aprendamos a sufrir las consecuencias de vivir conforme a tu palabra y no dejarnos arrastrar por todas las tendencias de este mundo. Ahora, Señor, que tu palabra nos edifique y que nos dé sabiduría para entender, oh Dios, todo lo que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Terminamos hoy con la octava bienaventuranza, donde dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si vemos la otra bienaventuranza, decía en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y estuvimos hablando de que cuando se habla aquí de justicia, es realmente, es todo lo que tiene que ver, con las cosas de Dios, con el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, con las enseñanzas de su palabra. Esa es la justicia que se está refiriendo aquí, que es la verdadera justicia. Y estuvimos hablando en aquel tiempo, cuando estábamos tratando acerca de la justicia, que a veces la justicia que de los hombres no es una verdadera justicia, porque si nos damos cuenta, muchas veces la justicia de los hombres es obstruida, es rota con sobornos, es rota por amistades, y entonces no se hace una verdadera justicia. Entonces la justicia de Dios es diferente. Lo que Dios enseña en su palabra, eso es. No hay marcha atrás, no hay un cambio. Dios no varía en sus pensamientos y en sus preceptos. Eso es, la justicia de Dios es única. Por lo tanto, dice que los que anhelan las cosas de Dios son personas dichosas, felices, bienaventurados. Pero ahora aquí, en esta octava bienaventuranza, en el versículo 10, nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de esa justicia de Dios, de esas cosas que Dios quiere y ese estilo de vida que Dios quiere que vivamos y los preceptos que Dios nos da en nuestra vida. Entonces, en este caso estuvimos mirando que
hay personas que practican la justicia de una manera firme, pero también hay algunos que practican la justicia de una manera externa. Y pusimos el ejemplo de allí del fariseo y del publicano, cuando estaba orando aquel fariseo: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, que hago esto, hago lo otro, ayuno tantas veces a la semana, doy diezmo, ofrendas a los pobres. Ni siquiera soy como este publicano, como este cobrador de impuestos. Y entonces toda aquella justicia externa que estaba viviendo allí el fariseo. Y Cristo dice: les aseguro que este estaba orando consigo mismo, pero aquel publicano, aquel cobrador de impuestos, salió para su casa realmente allí distinto, y fue escuchado por Dios en su oración. Después estuvimos poniendo también allí mismo que el Señor sigue hablando en Lucas 18 acerca de aquel joven que, según él, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando llega a Jesús es como si dijera: que diga todo lo que quiera, para que me pregunte todo lo que quiera, para que sepa que yo sí he guardado todo. Y Jesús le dice los mandamientos, todo eso lo he guardado. Y Jesús le vamos diciendo los mandamientos y va mostrando los mandamientos. Sí, Señor, todo eso. Bueno, anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí fue cuando se le trabó el paraguas al joven rico, porque dice que tenía muchas riquezas y se fue. Y entonces, en este caso vemos que había cosas que eran más importantes para aquel joven que la propia justicia de Dios. Entonces lo que hacía era tratando de mostrar una apariencia en todo de bondad, pero en lo profundo de su corazón no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces muchas personas, muchos cristianos en este mundo viven también una persecución, pero a veces no es por hacer lo que es justo delante de Dios, por hacer la justicia de Dios, sino que son perseguidos por hacer todo lo contrario. Están viviendo de una manera indecorosa en el mundo, no pagan sus deudas, todos sus consejos realmente no tienen que ver nada con la parte espiritual. Deshonran a Dios en diferentes lugares. Entonces, cuando reciben una persecución, o cuando la gente quiere buscarlo porque no quiere pagar las deudas y demás, claro, lo están haciendo porque saben que soy cristiano. Entonces, no, eso no es la persecución por causa de la justicia. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2:20 y dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que la palabra de Dios nos dice, bueno, ¿dónde está la gracia esa de que te agarraron robando? Te agarraron robando y entonces la gente viene y empieza a dar puñetazos en el piso y golpes, pero tú entonces, no, yo soy cristiano, no voy a levantar la mano contra ellos, dejo que me den y que me golpeen, porque no puedo hacer. Entonces el apóstol Pedro dice, ¿dónde está la gracia de eso? ¿Dónde está lo bueno? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Bien, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta y pensar nosotros, si mi persecución, si lo que la gente me están persiguiendo, me están haciendo cosas, es por causa de lo que Dios nos manda, o por causa de nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace hacer diferentes cosas
que realmente no agradan al Señor. Los que practican la justicia divina, los que practican de una manera honesta, fiel, en principios, van a padecer persecución. Si usted quiere vivir la vida cristiana, si usted quiere vivir la vida de Dios, no porque lo están viendo, no porque no, sino porque usted lo siente y lo vive de esta manera. Si usted vive esa vida de agradable a Dios, usted va a padecer persecución. La palabra de Dios lo dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ya está claro, la Biblia lo dice, no tiene otra discusión. No busquemos otros argumentos y demás. La palabra de Dios lo dice y también, repito la cita, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y cuando se habla de piadosamente en Cristo Jesús, está hablando de vivir una vida con principios cristianos. Principios cristianos. No hago esto porque no agrada a Dios, sencillamente. O actúo de esta manera porque así es como a Dios le agrada. Y los principios son esas normas que rigen nuestra vida, que rigen nuestro andar. Y la norma del cristiano tiene que estar basada en la palabra de Dios. No hago esto porque no agrada a Dios. Sencillamente, no porque me estén mirando, o porque me dejaron de ver, o porque no me convenga, o demás. No. Sencillamente no agrada a Dios. Y yo he depositado mi vida para agradar a Dios en todas las cosas, por lo tanto no lo voy a hacer. O esto lo hago porque de esta manera agrada a Dios. Ahora, la naturaleza del cristiano como tal, y esto posiblemente lo veamos más adelante cuando terminemos la hora de las bienaventuranzas, donde le dice la palabra de Dios, el Señor sigue hablando y enseñando sobre la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la Biblia nos dice que nosotros somos luz en este mundo. Y cuando la luz invade en la oscuridad, entonces eso afecta. Yo me acuerdo antiguamente, allá en Cuba, cuando uno se iba a medir la vista, te echaban unas gotitas en la vista. No me acuerdo ahora su nombre. Y te echaban aquellas gotitas que lo que te hacían eran dilatar las pupilas. Cuando tú estabas en tu casa normalmente con aquellas gotitas, en la oscuridad y demás, no había problemas. Pero desde que salías al sol, era algo irresistible. No podías soportar la claridad y por lo tanto tus ojos empezaban a llorar, te dolía hasta la cabeza, era algo que tenías que andar con lentes oscuros porque la claridad, la luz, te molestaba de una manera increíble. Cuando uno quiere vivir la vida como cristiano, bajo principios de Dios, esto al mundo le tiene que irritar la vida. Porque es que la práctica normal del mundo, las cosas que el mundo hace, normalmente, la mayoría de todas ellas van contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces llega un momento en que cuando tú vas entonces a
estás en el mundo y estás viviendo de una manera, irritas al mundo. Porque así es como la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, Juan 3:20, el propio Señor Jesucristo dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La mayoría de las personas no quieren venir a Cristo porque no quieren reconocer que lo que hacen es contrario a la justicia de Dios. La mayoría de las personas en el mundo quiere vivir con una fachada como el joven rico, diciendo: yo hago todas esas cosas. Pero en la profundidad de su corazón no hay una entrega total. Por lo tanto, todo el que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean manifiestas y sean reprendidas. Entonces, preferir seguir viviendo dentro de un mundo, dentro de un círculo allí en el cual todo lo que hago es normal, entre comillas. Todo lo que hago es normal, no importa lo que estamos haciendo. Es preferible seguir viviendo allí que salir de ese lugar y decir: reconozco realmente que aunque había cosas que hacía de esta manera moralmente, en lo profundo de mi corazón no había una total honestidad. El propio Cristo lo dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, nos van a aborrecer el ser honestos, no acceder a cosas que nos obligue el mundo porque son contrarias a la palabra de Dios. Rechazar todas esas cosas que no agradan a Dios. El cristiano va a sufrir persecución. No hace el año pasado, creo que fue, o antes pasado, hubo un pastor en Estados Unidos que estuvo preso por un tiempo porque él no quiso bautizar un matrimonio gay. Casar un matrimonio gay. Y eso le costó prisión. Y eso no es homofobia. Cada cual que quiera hacer lo que quiera hacer en la vida. Pero el problema es que nosotros tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y el matrimonio, por ejemplo, bíblicamente es un hombre y una mujer. No hay otra cosa. No estamos de acuerdo con el aborto. No hay otra cosa. Creemos que Dios da la vida y desde que la da y forma al niño, ese es una criatura. Y no vamos a estar de acuerdo con eso. No vamos a estar de acuerdo como cristianos con la ideología de género y todas estas cosas que se están ahora propagando en el mundo. Entonces, cuando nosotros tengamos que vivir conforme a la palabra de Dios, vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir. Nosotros vemos que en la Biblia nos encontramos casos como ejemplos, como el ejemplo de José. Cuando José allí, la mujer de Potifar le trató de hacerle ahí propuestas que no estaban bajo los principios de José.
Y él decía, ¿cómo voy a hacerle esto yo a Dios? ¿Y cómo voy a hacerle esto a Potifar, que me ha puesto todo en sus manos? Y cuando José huye de aquella situación, la mujer que se siente rechazada, entonces lo denuncia ante Potifar y lo meten en la prisión. Lo meten en la prisión por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. En cualquier otra ocasión se podría hacer y no pasaba nada a otro que le hubiera pasado, pero José quiso hacer lo correcto delante de Dios y ahí le costó prisión. Cuando recordamos los amigos de Daniel, allí en el libro de Daniel, capítulo 3, vemos también esta historia. En los versículos 12 en adelante, voy a ir saltando algunos versículos. Dice, llegan allí, dice, le dicen al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zarpoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dice allí que Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más del acostumbrado. Vean ustedes, ahí el rey en aquel momento se le antojó hacer una estatua, y se le antojó allí que todo el mundo tenía que adorar esa estatua, y no eso, que no se podía adorar más ningún dios, sino los dioses de ellos. Sencillamente Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, la palabra de Dios es clara. Y nos dice, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y allí entonces cuando lo llevan ante el propio rey, y el rey le pregunta y ellos dicen, mire rey, no es necesario que te respondamos esto. Si Dios quiere librarnos, Él nos librará, si Él quiere. Pero si no quiere, de todas maneras sepas, oh rey, que no vamos a adorar ni a tus dioses ni a tu estatua. Y la ley era que el que no adorara iba a ser metido en el horno de fuego. Pero se airó tanto Nabucodonosor que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Pero aquellos jóvenes, con toda su tranquilidad y con toda su serenidad, en principio, no voy a hacerlo, no vamos a hacerlo, rey, no vamos a hacerlo. Dios tiene poder para librarnos, pero si no quiere librarnos de todas maneras, tampoco lo vamos a hacer. Eso es principios.
Eso es vivir conforme a la justicia de Dios. Pero eso puede costarnos caro. Daniel era el otro ejemplo. En Daniel capítulo 6, ahí nos vemos en el versículo 7, dice la palabra: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y aquí vemos ahora otro rey, ya no es Nabucodonosor, ahora es Darío. Y lo vemos ahí ahora que los consejeros del rey le dicen al rey que firme allí un documento en el cual por espacio de 30 días ninguno podía adorar otros dioses. Miren, lo hicieron por envidia contra Daniel. Ellos lo que estaban buscando, estos hombres, estaban buscando, estos gobernadores, destruir la vida de Daniel. Le chocaba la vida que llevaba Daniel. Como le choca al mundo la vida que puede vivir un cristiano bajo los principios de Dios. Y dijeron 30 días nada más. Una ley por 30 días nada más. Suficiente. Pero dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo el edicto, en Daniel 6:10, que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que ni aquel edicto que levantó el rey, ni aquel edicto hizo que Daniel variara sus principios y costumbres delante de Dios. Y él, como solía hacer antes, o sea, como si nada hubiera pasado, él siguió abriendo su ventana que daba a Jerusalén. Recuerden que estaba en el cautiverio. Abrieron la ventana, él siempre abría la ventana y oraba como tenía costumbre 3 veces al día. Y eso le costó a Daniel que lo agarraron y lo metieron en el foso de los leones. Continúen leyendo toda la historia ahí en Daniel capítulo 6. Que la idea que quiero es que cuando uno quiere, la idea que quiero decir es que cuando uno quiere realmente agradar a Dios y vivir bajo los principios de Dios, bajo la justicia de Dios, vamos a sufrir persecución. Y aquí estaba Daniel, y aquí estaba José, y ahí estaban los amigos de Daniel. Y estaban viviendo así, de esta manera, agradando al Señor en todo. Y no debemos extrañarnos que todas estas situaciones continúen hasta el día de hoy. Porque el cristiano tiene que vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. En cierta ocasión me acuerdo que fui a una casa y cuando entro en la casa, las personas que había en esa casa no estaban haciendo, o sea, para mí no estaban haciendo nada malo, pero para ellos entendían que estaban haciendo algo malo. Y cuando yo entro, inmediatamente se armó una situación en aquella casa tremenda, escondiéndose del pastor. Eso fue en Cuba, no averigüen acá que no fue aquí, fue en Cuba. Y escondiéndose allí del pastor, por lo que pensaban que yo creía que le iba a juzgar.
Lo que estaban haciendo no era ningún pecado. El pecado fue cuando ellos creían que era pecado lo que estaban haciendo. Y se quisieron esconder del pastor. Eso no es vivir conforme a los principios de Dios. Cuando yo vivo conforme a los principios de Dios y vivo la vida cristiana como tengo que vivirla, a mí no me interesa si está el pastor mirando, si están los miembros de la iglesia mirando, o si estoy en otro país donde nadie me conoce ni nadie me está mirando. Mi vida se rige por los principios de la justicia de Dios. Entonces tendré que vivir de esta manera. No debemos desanimarnos delante de nuestros perseguidores tampoco. Vamos a sufrir todo esto. Si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, eso, como decía el apóstol Pedro, Dios se agrada de esto. Miren ahí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Dice ahí la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense, dice, no se sorprenda, wow, nos están persiguiendo, o ahora tenemos. Dice, no se sorprenda como si algo extraño le está aconteciendo. Es natural, es normal. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando hay una persecución, cuando la gente no está de acuerdo con nuestro estilo de vida conforme a la justicia de Dios, estas personas nos van a perseguir. El nombre de Dios va a ser vituperado a través de ellos, pero a través de nosotros va a ser exaltado, dice la palabra de Dios. Así que ninguno, mira como dice la palabra, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí nos dice, avergüénzate si estás sufriendo por ladrón, por malhechor, por estar metiéndote en lo que no tienes que meterte. Por eso sí, avergüénzate. Pero si padeces por ser cristiano, por vivir la vida en la justicia de Dios, dice allí, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjense, por nosotros vamos a tener que sufrir, dice, y si ustedes sufren así, ¿qué será para los que no creen en Cristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, Señor, he tomado la decisión de vivir para ti, de seguir tu estilo de vida. Señor, mi vida está en tus manos. Dame fuerzas cuando venga la persecución. Dame firmeza cuando venga
la situación difícil para mi vida. Ahora fíjense cómo dice allí la bienaventuranza. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. La promesa es la misma que los pobres en espíritu. Cuando me entregué al Señor, cuando me entrego a Cristo, reconozco mi necesidad del Señor y me entrego a Él, el reino de los cielos ya me pertenece. Pero ahora, cuando soy perseguido a causa también de esa entrega que hice, el Señor me sigue diciendo, el reino de los cielos te pertenece. Y no es que seamos salvos por las obras que hagamos, sino que somos salvos por aquella entrega que hicimos allí, humillándonos delante de Dios, donde nos hicimos hijos de Dios, donde empezamos a vivir una vida cristiana que nos lleva a padecer aún persecución por causa de la justicia de Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos en Dios? Bueno, tengo que creer que sí existe, que está en todo lugar y que va a galardonar mi fe en Él por vivir conforme a sus principios y haber entregado nuestra vida a Él. Ahora, ¿a quién le gusta la persecución? Por regla general, a nadie nos gusta la persecución. Y generalmente buscamos siempre un escape para no ser perseguidos. Pero hay casos en la Biblia que nosotros nos encontramos, como el rey Saúl, que Dios le mandó a hacer allí, se acuerda, con los madianitas y demás, y el rey Saúl, bueno, para congraciarse con el pueblo, cogió preso, lo cogió preso al rey, a los reyes, agarró de lo mejor del ganado y demás, para congraciarse con el pueblo, según nos dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces los cristianos, para congraciarse con el mundo, para decir que no hay diferencia entre la vida del mundo y la vida cristiana, entonces tratan de hacer lo mismo, pero eso es congraciarse. Y cuando Samuel el profeta se enfrentó, ahí en 1 Samuel 15 está la historia, cuando Samuel se encuentra con Saúl y le pregunta todo, y Saúl trata de justificar su actitud, no, porque el pueblo vio, dice, para dedicarlo a tu Dios. Y entonces Samuel le dijo, ¿se agrada a Dios de los sacrificios más que de una verdadera adoración? A veces no es lo que hacemos, sino lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Pero Saúl llegó a hacer lo incorrecto delante de Dios, desobedeció a Dios por tratar de sacarse la gracia con el pueblo, con sentirse allí apoyado del pueblo. Bueno, el pueblo quiere esto, pues voy a permitírselo para que me gane el favor de ellos. Pero se perdió el favor de Dios. Y eso muchas veces podría pasarnos a nosotros como cristianos, que queriéndonos ganar el favor de la gente, entonces perdamos el favor de Dios. Hay muchos que han respondido firme al Evangelio del Señor. Allí cuando agarraron en Hechos capítulo 5, versículo 41, allí en Hechos 5 vemos cuando los apóstoles lo llevan y lo meten preso.
y allí entonces le hasta golpearon para que no hablaran más en el nombre de Cristo. Dice en Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Lo golpearon y todo, le dieron allí y lo amenazaron, pero ellos salieron gozosos. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es duro en este tiempo, y fue duro en otros tiempos el ser fiel a Dios. Fíjense cómo es una cosa diabólica, que cuando usted lee la Biblia, lee las enseñanzas de la palabra de Dios, lee las cosas del estilo de vida de Dios, ¡wow! ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? Se habla de amor, se habla de la paz, se habla de dejar de una vida que no tiene felicidad, de una vida que no tiene esperanza, de la esperanza en la vida eterna, del sacrificio de Cristo por nosotros, de cómo el amor de Dios hacia nosotros, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, tantas cosas, y son tantas y tantas y tantas cosas en la palabra, tan hermosas. Pero, ¿qué manera de contradecir entonces? Es algo diabólico. Por supuesto, Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y ahí vemos entonces que todas las enseñanzas de Cristo están siendo siempre rebatidas, y todo lo que la palabra nos enseña trata de ser pisoteado por el mundo, porque es cegado y está siendo dirigido por Satanás. Porque ¿dónde está lo malo en la palabra? ¿Dónde están las cosas malas que encontramos en la Biblia? Pero son las que el mundo no puede conocer. En 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, Pablo mira todo lo que sufrió por causa del Evangelio. 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿No son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, mas yo en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y vean ustedes todo lo que el apóstol Pablo había sufrido por causa del Evangelio. Pero él se siente firme. Un pasaje hermoso ahí que vemos es el de Hebreos, capítulo 11, donde nos dice ahí, Hebreos, la galería de los hombres de fe, ¿no? Dice Hebreos 11, 35 al 40, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos nunca, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero vean ustedes cuánto sufrieron todas aquellas personas. Fueron apedreados, aserrados, matados a espada. Pero la persecución ha sido igual. Después nos encontramos los primeros cristianos allí. En Roma, por ejemplo, cuando fueron echados a los leones en el circo romano para disfrute de todos los que estaban mirando y ver cómo los leones se comían allí y mataban a los cristianos. Como después vemos en la historia también cómo Nerón metió allí e incendió toda Roma y ponía a los cristianos como antorchas. Y vemos tantas cosas que los cristianos han padecido y han sufrido en el mundo. A muchos negaron, muchos sí no soportaron, muchos negaron su fe, pero otros permanecieron fieles. Otros, los que no vivían por lo que me han dicho, sino que vivían por principios de la palabra de Dios, permanecieron hasta el final. Hoy en día, la persecución también puede adoptar diferentes maneras, como la pérdida del trabajo. En Cuba vivimos un tiempo en que si tú ibas a una iglesia, te señalaban en el trabajo y te podían sacar del trabajo. Había carreras en la universidad que un cristiano no podía optar por ella, ninguna carrera de psicología, no podía optar por una carrera de medicina. Después hubo un tiempo que ya sí lo permitieron, pero muchos cristianos fueron sacados de la universidad, los expulsaron de la universidad, porque eran cristianos, porque creían en el Dios. En estos tiempos, el bullying también contra los cristianos. Desde que tú entrabas a la secundaria o a la primaria, ya te comenzaban allí a hacer bullying si tú decías que creías en Dios. La primera pregunta que siempre te hacían a la hora de entrar a una escuela o a un centro de trabajo: ¿tiene creencias religiosas? Y si tú decías que sí, ya te señalaban por ahí. Y era triste. Y te hacían bullying. Yo le he contado muchas veces que a mí, el primer día de entrar en la secundaria, allí me levantaron delante de todo y dijeron: ¿quién cree en Dios aquí? ¿Quién cree en Dios? Y yo con 12 años levanté mi mano, porque realmente no estaba convertido, pero sí creía en Dios. Y allí empezó toda aquella burla entre todos los alumnos de mi aula, que eran como 40. Y decía: no me digas, y cree en Dios. ¿Y dónde está Dios? A ver, muchachos, busquen a Dios, a ver si lo encuentran por ahí. Y todo el mundo buscando entre los closets y debajo de las carpetas y en todo lugar. Y yo parado allí, aguantando todo aquello, sencillamente por decir creo en Dios. Y ni siquiera todavía tenía principios de verdad de haberme convertido. Entonces, en el tiempo de hoy, cuántas cosas ocurren: el bullying, el acoso, la intimidación en todo lugar.
y en algunos lugares en el mundo de hoy hasta la pena de muerte. Porque hay países musulmanes donde tú dices creo en Cristo y te puede costar la vida. Tu propia familia. Pero para admitir estas cosas hay que realmente tener principios en la palabra de Dios y vivir con principios cristianos. El propio Cristo dijo en Mateo 24, 21 que vendrá una persecución dura contra la iglesia, dura contra los hijos de Dios. Y esto no es que yo lo esté profetizando, ya esto está escrito por el propio Señor Jesucristo. Habrá persecuciones como nunca antes ha habido. Y cuando miramos la historia, qué terrible. Pero dice que habrá persecución como nunca antes la ha habido. Y se acerca todo este tiempo. Tiempos en que para el cristiano será de vida o muerte. Y hacer lo que es justo delante de Dios nos puede llevar a la persecución. Ahora queda en nuestras manos. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que aprender a asentar nuestras vidas sobre principios de la palabra de Dios y dejarnos de tanta banalidad, porque se está viviendo un cristianismo muy fácil en el mundo. Iglesias que están queriendo meter todo lo del mundo a su congregación para de esta manera entonces no notar tanto la diferencia entre el mundo y que la gente del mundo se sienta que bueno, va a entrar en algo, pero que no es tanta la diferencia. Cuando repito el texto que he dicho muchas veces, el propio Señor en su palabra dice: qué diferencia, o sea, qué armonía existe entre la luz y las tinieblas. No hay un convenio. No puede haber una igualdad. Pero si usted quiere vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, sufrirá persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La novena bienaventuranza, que la veremos la semana que viene, más o menos trata también sobre eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver. En la semana que viene vamos a tocar más o menos este mismo tema, hablando ya de la novena bienaventuranza. Que Dios permita que podamos vivir sobre principios cristianos, principios de la palabra de Dios, y no por conveniencia o por tratar de aparentar algo que sabemos que bíblicamente no está bien. Oremos. Señor, en este momento te damos gracias por haberte conocido, Señor. Sabemos que el haberte conocido implica gran responsabilidad para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que esta entrega sea real. Y cada vez que alguien diga creo en Cristo,
es porque se ha sentido en su pobreza espiritual y ha llorado por su pecado y se ha dado cuenta de la necesidad de buscar, oh Dios, de tu justicia. Y de esta manera, Señor, tú estás obrando en la vida y esta persona ha decidido vivir bajo los principios de tu palabra. Señor, que aprendamos a vivir no basándonos en que si me están viendo, si me están mirando o por conveniencia, sino sencillamente porque entiendo mi necesidad como pecador de buscar un Salvador que me libre de la condenación eterna, y creo en Cristo y estoy dispuesto a vivir bajo los principios de su palabra, sabiendo que esto puede costarme aún la persecución y puede costarme muchas cosas. Así que, Señor, ayúdanos a ser fieles para poderte ver cara a cara, oh Dios, y disfrutar la eternidad que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.